Shalom, shalom, Rabino. Muy bien, gracias por poder ingresar a esta segunda sesión. Permítame hacerle la pregunta número 5, que vendría a ser esta, entre otras preguntas que han surgido de inquietud y más que todo por lo que el contexto donde nosotros quizás interactuamos, surgieron estas preguntas. Eh, ¿Puede un judío dejar de ser judío? Por supuesto que no. Un judío, primero que nada, su identidad se rige de acuerdo a la ley judía, que es aquel que nació a una mujer judía o que pasó un proceso de conversión, alágicamente, con un bedín, un corte ortodoxo y específico, ortodoxo, se considera judío para toda su vida. Por ende, un judío jamás en la vida puede abandonar o renunciar a su judaísmo o su identidad. Aunque un judío quisiera convertirse a otra religión o convertirse en un monja o un monja o budista o cristiano, católico, perdón, o ser musulmán, no, no hay forma, aunque que haya una carta firmada frente de un abogado que él renuncia a su judaísmo, esto no lo exenta de cumplir la Torah y mitzvot y será castigado después de larga vida, ¿sí? Cuando su alma, perdón, se desprenda de su cuerpo y va a rendir cuentas con Dios. Así que no existe, aunque él declare que es ateísta, que es renegado, nada de eso, sigue siendo judío, ya que él nació judío o hizo la conversión de alguna otra forma. Y de hecho, nuestros sabios concretaron una alajá, de hecho, en el Talmud Sanedrín, página 44, 1, columna uno, dice: "Y judío, a pesar que pecó, sigue siendo judío. No importa que él es idólatra ahorita, o si es un musulmán, o cualquier otra religión o otra creencia". Y de hecho el Rambam también escribe en su libro La mano fuerte que si un judío se separó de la congregación judía o de comunidad judía y está haciendo avodah zará, servicio a otros dioses, otros ídolos, sigue siendo judío y está obligado a cumplir todas las mitzvot. Lo que sí puede un judío hacer es obviamente alejarse de Dios, alejarse de la Torah. O sea, si nadie lo puede obligar a cumplir mitzvot, puede él identificar con otras sectas, religiones o grupos religiosos o no religiosos y dejar obviamente eh, de asistir a eventos, perdón, comunitarios, pero alógicamente y espiritualmente sigue siendo judío. Así que ningún judío puede renunciar a su judaísmo. No Haga lo existe. que haga, sucede lo que suceda, es de por vida, es un sello, un pacto de por vida ya. Exacto. Si me permites, te cuento algo. En el tiempo de la Shoah, del Holocausto, en Alemania, lamentablemente muchos judíos se han casado con mujeres alemanas no judías, algo que la Torah nos prohíbe mientras no son judías. Y sucede que un judío anciano llegó, mayor de edad, llegó al campo de concentración y un rabino que lo vio, que está llorando todo el tiempo y pegando en la pared en su cabeza y diciendo, yo soy el culpable, yo soy el culpable, merezco este castigo. Y un día se acercó el rabino con él y le preguntó, platícame, a lo mejor te puedo, desahógate conmigo, a lo mejor te puedo servir, ayudar, aconsejar con algo. Y le contó que él, desde joven, que se fue a la universidad a estudiar Torah, a estudiar, perdón, alguna profesión, algún título, ¿sí? Sus papás estaban obviamente, eran observantes, eran religiosos, ortodoxos, y no estaban de acuerdo y acabó casando con una mujer alemana, no judía, y que se enamoró de ella
y tuvo una familia con ella. Obviamente sus hijos no judíos, que porque la identidad rige de acuerdo a la mamá. Entonces, cuando llegó Hitler al poder y empezó a separar a los judíos de no judíos, separó también familias, ¿sí? Y sus propios hijos y su propia esposa lo delataron con la policía nazi y lo entregaron a su propio esposo, su propio papá, a la mano de la policía nazi. Y dijeron, no, tú no tienes nada que hacer acá, tú eres judío, nosotros no somos judíos, somos alemanes. Y lo entregaron a la policía judía nazi y lo llevaron al campo de concentración, ahí acabó su vida. Uf, Pero por lo menos murió ajá, como yudí al final. Y un ajá, claro, claro. yudí asimilado, teniendo hijos no judíos, esposa no judía, viviendo obviamente sin cumplimiento Torah y Mitzvot, pero murió como judío al final. Ujú. Pero judío no puede renunciar a su judaísmo, No puede y queda marcado de por vida ya. 100%. Ajá. ¿Qué parte, según nuestra pregunta 6 también, es una selección de preguntas que se nos ha brindado? ¿Qué parte de la Torah puede estudiar un no judío? Para decir la verdad, los sabios, nuestros sabios, en el Talmud Sanedrín, página 59, columna 1, establecieron una halajá, un refrán que dijeron, no judío que usted estudia Torah merece muerte. O sea, Rashi, el comentarista más famoso sobre la Torah y Talmud y toda la Tanaj, Rabbi Shlomo Yitzhaki, explica que significa eso, o sea, hace alusión a la Torah que no le pertenece, que no le corresponde, o sea, que son mitzvot o preceptos específicos para judíos. Por ejemplo, ¿sí? El Shabbat, ¿sí? La halajot de Shabbat, que un goy, un no judío, no debe de cumplir, de respetar, ¿sí? Tefilín, poner tefilín, la comida kosher, la comida de pureza de hogar, fiestas, ayunos, todo eso corresponde solamente a judíos. Entonces, un no judío que estudia esta parte, esta sección de halajot, de leyes, no debe de ser, y tampoco un rabino o maestro judío debe enseñarle esta parte de las leyes. Lo que sí puede estudiar, obviamente, es todo lo que corresponde a él. Si es, por ejemplo, Noágida, sí puede estudiar las leyes, las 7 mitzvot de Noágidas, obviamente. ¿Sí? Si es un no judío que quiere estudiar para entrar en un proceso de conversión, obviamente el rabino o el maestro, ¿sí? Que lo orienta, que lo guía, tiene que enseñarle todas las áreas y todos los a leyes de la Torah. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dictamina el Rambam, el Alajot de Reyes, ¿sí? Capítulo 10, inciso 9. Él dice que Goy, un no judío, se le permite estudiar cosas que corresponden a las mitzvot de Noágidas. ¿Sí? Pero no el resto de la Torá que fue entregada solamente al pueblo judío. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que puede un no judío estudiar? ¿Sí? Las 7 mitzvot de Noah, que son la prohibición de idolatría, la prohibición de asesinato, la prohibición de adulterio, la prohibición de maldecir a Dios, ¿sí? La prohibición del robo y la prohibición de comer un miembro de un animal vivo y también la obligación de poner cortes, o sea, jueces para juzgar al pueblo honestamente, ¿sí? Obviamente que puede también estudiar temas generales como diversas, como la humildad, que es la ética, la caridad, honrar a los padres, amar al prójimo, ¿sí? También son como mitzvot más universales que también pueden estudiar. O el recato también, porque una mujer no judía debe de vestirse con un recato, obviamente. ¿Ok? Ahora, repito, una persona que está en proceso de conversión se le permite enseñar toda la Torah, todas las partes de la Torah, no hay problema.
Sí, Rabino, me quedó claro. Un no judío o un extranjero o un gentil puede estudiar todo concerniente a las leyes universales, a temas de ética, ¿no? Temas de moral, lo puede estudiar, ¿no? Para que lo pueda aplicar en su vida, bueno, Y los 7 mitzvot de Noah. y los siete misbos de Noah. Correcto. ¿Existe la concepción de dualidad en el judaísmo? Para nada. En el judaísmo no existe eso y ya lo expliqué que el judaísmo es monoteísmo. Monoteísmo es no existe la dualidad. Significa un solo Dios. Los griegos en aquel tiempo tenían muchos dioses, el bien y el malo, el guapo y el feo, el alto y el chaparro, no sé, bondad y maldad y crueldad, algo así. Pero nosotros creemos en un solo Dios y de hecho la unificación de Dios nosotros lo declaramos, como lo mencioné antes, en el Kriyat Shema. Cuando un judío dice Kriyat Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, declara que él cree en la unificación de un solo Dios, que de ahí surge el bien y el mal, la bondad y la crueldad o todo lo contrario, todos los opuestos surgen de él. Entonces, no existe dos dioses. ¿Por qué? Porque si existe un creador, dos creadores, a fuerza uno de ellos es criatura. No puede ser dos creadores. Entonces, si yo soy criatura, a fuerza hay un creador. Entonces, yo no soy el creador. Entonces, si él es el creador, yo a fuerza soy la criatura de él. Entonces, no puede existir en el mundo dos creadores. ¿Quién creó a quién antes? Por lo tanto, en el judaísmo no creemos en otro Dios, solo Hashem. La mística judía, estamos hablando de la dualidad como la luz y la oscuridad, ¿sí? En el antiguo Grecia, ellos crean en esto, en el sufrimiento, en la bondad, pero nosotros no. Nosotros creemos que tanto el bien como el mal, que aparenta mal, surge de la misma fuente, el mismo origen, que es Elohim, ¿sí? Es Elohim, es el Todopoderoso para nosotros. O sea, hay diferencias, ¿ok? O sea, pero para nosotros es el mismo, no hay dualidad, hay un solo Dios. También me quedó claro muy bien esto, Rabino, que no existen dos fuerzas o dos poderes, ¿no? Así Que es. causan o interactúan en este mundo, en la vida del hombre. Claro, Es una sola correcto. fuerza, un solo poder, un solo Dios que Eso, causa correcto. todo esto. ¿Cómo Así es. surgió, cómo surgió la concepción de la reencarnación en el judaísmo? Según nuestra pregunta 8. Ahorita lo explico. Eh, de hecho, reencarnación es un tema muy extenso Claro, y sí, muy imagino. profundo y no podemos resumir en 2, 3 o 5 minutos lo que el concepto en el judaísmo de la reencarnación. Yo puedo dirigirlos a unos, tengo un canal de YouTube, lo tenía, de hecho no está activo, pero en el canal de YouTube ahí hablo mucho de la mística judía, de las reencarnaciones, lo que es también sueños y muchas cosas así de la mística judía, pero hecho el concepto, el tema de la reencarnación es muy extenso y muy profundo y principalmente pertenece a la área de la Kabbalah, del secreto. De hecho, no está escrito ni en la Torá, en el Tanaj o en el Talmud, sino fue desarrollado y aclarado más que nada en los libros de los cabalistas, más tarde, ¿sí? Hace 500 años, 800 años, pero no más. Sí, y más que nada en el libro de Rabbi Shimon Bar Yochai, es el libro del Zohar. Y luego el Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, que vivía en Sefat hace 450 años, aproximadamente. La parte de la reencarnación es parte de la mística judía que incluye muerte clínico, incluye sueños, incluye
regresiones, incluye reencarnaciones, obviamente. Todo eso es parte de la mística y por lo tanto mucha gente como que le atraen esta parte de la mística más que la parte alágica, porque es más fácil, eso no me obliga a nada. O sea, yo estudio de los sueños, de la reencarnación, pero esto no me compromete a cumplir Torah y mitzvot, a respetar Shabbat, a respetar 613 mitzvot. Sin embargo, estudio la halajá, la ley, me obliga, me compromete. Entonces, ¿cuál es la definición de la reencarnación? El judaísmo cree en eso, que la persona fue creada de dos partes. Está compuesto de dos partes. Es el cuerpo humano y que su origen es de la tierra, como dice en Génesis, que Hashem creó al ser humano, afar mina adama, tierra, polvo de la tierra. ¿Ok? Y la neshama, el alma, que es el neshama, que es parte de Dios, como dice también ahí mismo en Génesis, que cuando Hashem creó el ser humano, sopló en él un soplo de vida. Y cuando tú soplas en un balón, parte de ti, de tu esencia, está en el balón. Entonces, igual como Dios sopló en el ser humano un soplo de vida, entonces parte, una chispa de Dios, el que es la Neshama, está en cada uno de uno. ¿Sí? Otra vez, reitero, no estamos hablando de judíos, no judíos, porque Dios creó el ser humano, un solo ser humano, el Adán. Entonces, no estamos hablando de puros judíos. Obviamente que hay cinco partes del alma, ¿sí? Que es la Neshama, Nefesh, Ruach, Hayá y Ejidá, que son niveles más, más espirituales, más elevados. Cuando la persona fallece, que vamos 120 años con salud y alegría, entonces, como dice el rey Salomón, ¿sí? El cuerpo regresa a su origen, que es la tierra, ¿sí? Y el alma regresa a su origen, que es el Dios, bajo el trono celestial. Hay varias opciones. Si es un pecador, que le inclina la balanza, según la teoría de la filosofía judía, ¿sí? Va al infierno. Otro, el justo va al paraíso. Ahora, hay casos que el tribunal de jueces celestiales, obviamente, le da oportunidad al alma regresar aquí en este mundo como tipo extraordinario, como un niño que reprobó el año y le dan chance, bueno, te vamos a dar otro examen de matemática, historia, química, no sé qué lo que sea, y si pasas esto, te vamos a pasar el año, ¿sí? No vas a reprobar, no te quedas un año más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo eso? ¿Es castigo o es bondad en el alma? Ya que la Neshama, el alma, es eterna, es parte de Dios, es una chispa de Dios. Si no pasó con éxito el examen de esta vida, de este círculo de vida que pasó aquí, 70, 80 o 120 años, le dan otra oportunidad para reparar o para completar. O sea, reparar lo que no había hecho bien, o que había hecho mal, tratar de repararlo o completar lo que no había completado en esta vida, la vida pasada. Entonces, ¿qué es lo que gana uno? ¿Sí? De hecho, la palabra Gilgul, reencarnación, el valor numérico es 72. ¿Sí? La Gimal 3, la Lame 30, la Gimal otra vez es 3, la Lame, la Vav 6 y la Lamed 30. Entonces, junto nos da 72. ¿Y qué tiene que ver? La palabra de Dios, que bueno, la bondad, ¿sí? De Gesed, de la bondad de Hashem, bondad, Gesed, ¿sí? En hebreo, suma exactamente 72. Y esto nos da o sea, ¿cómo se llama? Em, la prueba, digamos, o el punto céntrico sobre el Gilgul, la reencarnación, que es un bondad, es un favor que Dios hace con el alma para que no tenga que entrar al infierno, le dan chance de regresar aquí en otro cuerpo, el mismo alma, ¿sí? Para poder o completar lo que lo alcanzó en la vida anterior o para reparar y corregir lo que no ha hecho bien en la vida pasada. Sí. Ujú. Hay muchas fuentes a eso, el Zohar,
el portón de las reencarnaciones de la Rizal, que le explica explícitamente por qué. Otros rabinos grandes como el rabí Yosef Chaim David Azulay, el Marjú, el gran alumno de la Rizal, etcétera, etcétera. Hay varias formas de reencarnaciones. Puede ser en inertes, puede ser en el mundo animal, puede ser en ser humano y puede ser también que un alma de un justo se embaraza en el alma de uno para ayudarle a cumplir las Torah Mitzvot. O en cosas como dijimos, depende la gravedad, lo que tiene que reparar o que tiene que corregir o que el tribunal de jueces decide para él. ¿Sí? Pero es un favor de Dios para darle oportunidad más, una oportunidad más para poder perfeccionar más, corregir más, para que quede más puro y más limpio al mundo venidero y que merezca entrar al paraíso según la tradición judía. Realmente, según la concepción judía, es un favor de Dios y justamente en base a esto, a estas explicaciones que has mencionado, y me pareció bastante práctico y obviamente seguramente es muy extenso como lo has mencionado, Rabino Itzhak Abud, si nos permites poder compartir esos links que has mencionado en tu canal explicando ese tema de la reencarnación para nuestros oyentes para que quizás puedan ir profundizando más el tema. ¿Está bien, Con Rabino? mucho gusto, terminando la sesión, voy a buscarlos y te los mando. Está bien, Rabino, gracias. Todo gusto. También hay unas inquietudes que han tenido, que se tiene todavía, ¿no? Hasta ahora, el asunto de por qué hay tantas versiones de la Torá. O sea, claro, la Torá es una sola, ¿no? Pero hay diferentes, digamos, ediciones, editoriales, y cuando uno comienza a cotejar y comparar una con la otra, entonces como que hay ciertas variaciones en la traducción, o cómo podemos llamar a eso, Rabino. De hecho, no hay diferencias entre un Sefer Torah, un libro de Torah, no libro, sino el Sefer Torah, que el pergamino, ¿sí? Que conocemos. No hay diferencias significativas. Acuérdate que en años atrás no había imprenta digital como hoy en día, mucho más fácil con computadora, con toda la facilidad que tenemos hoy en día y todo fue hecho a mano, escrito a mano, ¿cierto? Entonces, durante estos cientos de años, los libros de Torah fueron copiados de otro libro de Torah a otro pergamino, me explicó, a mano. Y a veces, como somos humanos, sí, a veces hay diferencias muy pequeñas de una letra que falta o cualquier otra cosa que no cambia, no modifica la esencia, la base de la Torah. Y la prueba es que el pueblo judío estaba esparcido en todos los países del mundo, desde Babilonia, desde Roma, en Ashkenaz, en Europa, en España, en Portugal, en Yemen, en Marruecos, en Siria, en Turquía. Y cuando todos llegaron al Estado de Israel y empezaron a unirse, no hay ninguna diferencia. Las diferencias son muy pequeñas y muy insignificativas que no cambian el sentido del versículo. ¿Me explico? Exacto, Entonces, hay que saber que alágicamente es que el texto, que el Sefer Torah nos encuentra en nuestras manos hoy en día, es el texto de la tradición de Tiberia, de los Jajamim, los sabios de Tiberia, que ellos establecieron en el siglo más o menos de 8, perdón, 18 más para acá. Ahora, cabe aclarar que un Sefer Torah que encontramos un error es inválido, ya no se puede leer. Hay que enrollarlo, regresarlo al Lejal, al arca y sacar otro Sefer Torah. Y no solo eso,
Yo como Balcore, yo leo la Torah muchas ocasiones, ¿sí? No fijo, pero cuando no alcanza a llegar el que lee la Torah normalmente en Shabbat, a tiempo, esto siempre me llaman así de imprevisto y leo la Torah. Y cuando uno comete error de gramático, ¿sí? Como dijo uno, por ejemplo, Baruch y dice Baruch o Barij, luego todo el público lo corrige. No hay aquí favoritismo ni protección si es un rabino o no rabino, no importa, ¿sí? ¿Quién es? Si te equivocaste con una letra, ¿sí? Un error, todo el público se echa encima. Hoy en día, si tú puedes analizar los libros de Torah alrededor del mundo, son muy idénticos, tanto con sus letras, obviamente que hay en la Torah, eso es un poco difícil explicar, pero hay escritura, por ejemplo, hay una palabra que se puede escribir con por ejemplo, la palabra shalom, ¿sí? Se escribe shin, lamed, vav y mem. Pero también hay forma de escribir shalom, shin, lamed, mem. Entonces, ¿dónde está la O? Lo ponen en un punto arriba. Y ese es punto de jolam, se llama en el gramática judío, ¿sí? Y eso, entonces, lees shalom, pero falta la vav. Entonces, tú puedes cometer ahí un error, ¿sí? ¿Cómo se lee esta palabra? Shalom o shalem. Puede ser shalem completo, no shalom, paz o hola. Entonces, hay que saber que sí son idénticos y no hay versiones de la Torah. Al No hay versión. contrario, no hay versiones. O sea, hay una sola versión y todos los sefaradim, ashkenazim, yamanitas, todos los hasidim, todos leemos el mismo Sefer Torah. No hay ninguna diferencia, digamos, significativa que cambia la esencia o el sentido del mensaje que Hashem manda el Sefer Torah. El Sefer Torah es la palabra de Hashem. Es Ujú. un libro que Hashem dictó palabra por palabra a Moshe Rabbeinu y él fue escribiendo toda la Torah, excepto algunos pesukim al final, sí, se trata de la muerte de él, obviamente. Ujú. Sí, totalmente claro también, Rabino. Eh, de hecho, las personas que van a estar escuchando, visualizando, oyendo cada una de sus palabras, van a ir meditándolo y encontrar el punto de partida para una comprensión que estás mencionando, incluso a esta pregunta y a las que nos vienen, que nos quedan unas pocas. Bueno, también tenemos cuál tiene más relevancia dentro del judaísmo en el estudio, la Torá escrita o la Torá oral llamada el Talmud. Muy buena pregunta. Y antes de contestar, quiero adelantar con su permiso que cuando nuestro maestro Moshe Rabbeinu subió al cielo a recibir la Torah según la tradición judía, estudió la Torah escrita de día y la Torah oral de noche. O sea, nosotros tenemos dos Torot. Ese es a lo mejor lo que te referías cuando me preguntaste si hay más versiones. No hay dos versiones. Hay la Torah escrita y la Torah oral van de a mano. O sea, le voy a explicar que de hecho, en la Torah, ¿sí? Muchos conceptos, ¿sí? Tenemos que saber que vienen sin explicación. O sea, muchos libros de constituciones, ¿sí? De leyes de cualquier país o cualquier estado, necesitan más libros para explicarlos. O sea, ¿a qué se refería el que hizo esta ley? ¿Sí? Entonces, a lo mejor el libro de la Constitución a lo mejor tiene, supongamos, 100 páginas, pero los libros que vienen a interpretarlos, explicar a qué se refería esta ley, a qué se refiere o qué significa esta ley, ¿sí? Vienen a lo mejor 5 veces de tamaño más, explicando cada ley en otros 10 hojas o no, 20 hojas, no sé cuánto. Lo mismo sucede con la Torah escrita, la Torah oral. La Torah escrita es el libro de leyes, instructivo de vida, manual de vida, que abarcan
toda la vida del ser humano, ¿sí? Desde el momento que se despierta hasta que regresa a la cama a dormir otra vez. Y la mayoría de las mitzvot se fueron escritas de forma, digamos, general, o sea, no explícita. Por ejemplo, la Torah dice, para allá, ¿sí? Cuando hablan de tefilín, no sé si saben lo que es tefilín. Tefilín es un artículo religioso que lo colocamos en las mañanas, ¿sí? En la mano, en la cabeza, ¿sí? Para como subyugar nuestras acciones y nuestra mente solo a servir a Dios, ¿sí? Entonces, ahí en la Torah no está escrito, solamente está escrito "Kshartam leot al yadeja", y amarás para señal sobre tu mano. Vayule totafot peneneja. ¿Qué es totafot? No sabemos, la Torah no dice. La Torah cuando habla de Sukkah, de construir una cabaña en la fiesta de Sukkot, de las cabañas, dice la Sukkah, ¿sí? Pasukot teshevu, habitarán en la Sukkot 7 días. ¿Qué es Sukkah? ¿De qué está hecha? ¿De qué tamaño? Eh, todo material. ¿De qué material se hace, se construye? Nada en la Torah escrita, nada absolutamente. Ujú. La shejitá, degollar un animal en la Torah, se aprende de una palabra, vezavachta, y degollarás o sacrificarás. Un libro Talmud, Julín, de 120 y tanto hojas, sobre todos los alajot de la shejitá, cómo degollar un animal correctamente, que no sufra tanto y que sea kosher, ¿sí? Increíble. O sea, un nazireo que quiere abstenerse de la vida material, física, todas las cosas mundanas, se aprende de una sola palabra, Nazir y Iye. Nazir será. Iye suma el valor numérico 30. Yud 10, la G 5, la Yud G y el 5, 10 y la G otra vez 5. Son 30. De ahí aprenden Jajamim en el Talmud, o sea, en la Torah oral, que mínimo tiempo que puede ser uno nazareo son 30 días. O sea, de una sola palabra, pero la Torah no Claro. especifica eso. Por lo tanto, ¿sí? Es muy importante entender que el Talmud está compuesto también de dos partes. El Talmud babilonio, que fue escrita por los sabios de Babilonia, y el Talmud Yerushalmi, que fueron escritas por los rabinos de Israel. ¿Sí? Cuando hay disputa, desacuerdo entre uno y el otro, siempre la halajá se rige como el Talmud babilonio, porque la mayoría de los rabinos tanaitos, amoraitas, vivían en Babilonia en aquel tiempo. ¿Sí? Ahora, el Talmud, ¿cuál es su papel? Es el Talmud, la Mishnah, ¿sí? También viene a interpretar y explicar la Torah escrita, porque sin esto no podemos entender cuál es la voluntad y el deseo de Hashem. A la mayoría de los mismos se hubieran quedado sin entender. El Talmud obviamente también trae muchas leyendas, muchos valores, ética judía, parábolas, interpretación de sueños, y lo principalmente son leyes alágicos para la vida diaria. Pero obviamente no hay uno que más, o sea, no hay uno que más revelente que el otro. O sea, los dos son importantes y los dos son necesarios. No hay competencia aquí. ¿Sí? Hay que entender que viene la Torah oral, que es la Mishnah y el Talmud, viene a completar la Torah escrita. ¿Por Ujú. qué? Porque la Torah es un libro de leyes que uno puede aprender de esta forma y tú puedes aprender de otra forma. Entonces hay disputa. Entonces por eso Hashem le dijo a Moshe las dos Torot complementario una a la otra. Y esa es la llave que sin él no podemos entender la Torah escrita. Perfectamente, Rabino, me quedó extremadamente claro. Ambos van de la mano. La Torah Eh, escrita con la Torah oral, ambos van de la mano. Eh, Así es. por otro lado, permítame
agradecerle nuevamente, Rabino, por esta oportunidad, la verdad. Es mucha explicación que nos brinda y también de antemano a Tiferet, quien ha podido cedernos, bueno, con usted. Y las explicaciones son bastante prácticas, detalladas, y de hecho estoy seguro que hay mucha más enseñanza que nos puede brindar, pero el tiempo a veces Claro. no nos permite incluso, pero permítame en estos 4 minutos de esta segunda sesión hacerle la pregunta número 11, ¿no? Ok. ¿Cómo se aplica el concepto de Satán en el judaísmo, ¿no? Ok. Buena pregunta. Entiendo que el Satán es, le llaman en español el diablo, ¿verdad? Exacto. En el judaísmo, el Satán es una imagen independiente o sea, es un ángel espiritual que fue creado por Dios con alguna misión. ¿Cuál es su misión? Ponerle tropiezos, ponerle obstáculos al ser humano y ponerlo a prueba. Si va a pasar la prueba o no va a pasar la prueba. Y si no pasa la prueba, entonces como en el caso de Job o de Abraham, nuestro patriarca, le puso a Hashem 10 pruebas, ¿sí? Y al final, ¿qué es lo que hace? Él incita a la persona a pecar, cometer errores, faltas contra Dios, y al final sube arriba y acusa, mira, Dios, viste a este fulano de tal, ¿qué hizo, qué no hizo? O sea, al principio se te hace como buen amigo, buena amistad, y te lleva a esto al otro. Al final, ¿sí? Te clava la espada ¿sí? El cuchillo en la espalda. También su papel es, como dijimos, incitar a Claro. la persona a caer en pecados, acusar a la persona ante el tribunal de jueces, ¿cómo se llama? Celestial. Y aparte también se llama Malach HaMavet, el ángel de la muerte, que él es el que ejecuta, ¿sí? Que se lleva las almas, ¿sí? Por orden divino, obviamente. El Satán en el judaísmo no es como un dios independiente y malo. Solamente es una criatura de Dios que fue creado especialmente para la misión que mencionamos y por eso no tiene permiso actuar sin permiso de Hashem. No es enemigo de Hashem, de Dios, sino es un servidor de él. ¿Sí? Entonces, por eso es el entrenador espiritual del ser humano, en otras palabras, porque él como que nos pone retos para que podamos pasar las pruebas, crecer y florecer más. De hecho, para resumir, el Satán ayuda a nosotros a elegir entre el bien y el mal, porque en judaísmo el libre albedrío es fundamento muy básico. ¿Sí? No somos robots y no venimos aquí a este mundo, ¿sí? Sino para servir a Hashem con un botón, hacer esto o no hacer esto. Porque si no, entonces, si no existe el libre albedrío, entonces no existe la recompensa, ni el castigo, ni el paraíso, ni el infierno, ni el mundo venidero, nada. Porque si robot no recibe ninguna recompensa, ni ningún castigo. Tú me obligaste a hacer o no hacer algo, no es mi culpa. Entonces, en el judaísmo, el libre albedrío es la base de todo el judaísmo y el Satán es el ángel creador, que el creador lo hizo especialmente para ponernos obstáculos, incitarnos a pecar y esa es su misión. Entonces, por eso no es malo. Al contrario, la Torá dice en el Génesis, ¿sí? Que Hashem creó el bien y el mal, ¿sí? Y el Satán le llaman Tov Meod, muy bueno. Bueno, Tov Meod, muy muchas bueno. gracias, Rabino. Perfectamente. Entonces, es una bendición incluso a ver que Satán exista por la voluntad de Dios. Existe. Vamos a hacer un break, Rabino, si me lo permite. Veo acá ya. Un break hacemos y estamos en coordinación en unos minutos. Está bien. Seguimos la sesión, la tercera. Está bien, Rabino. Agradezco sus Ok. palabras. Agradezco sus palabras. Adelante, la noche es larga. Oye. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Está bien entonces. Ok, perfecto. Gracias.